Un Latte con FinTips, el podcast donde aprenderás sobre finanzas personales, inversión y negocios. ¿Te gustaría mejorar tus finanzas? ¿Aprender a invertir desde cero? ¿Proteger tus ahorros de la inflación? ¿Preparar un complemento a tu jubilación o un ahorro para la universidad de tus hijos? Pues estás en el lugar indicado. Te doy la bienvenida a Un Latte con FinTips. Y es que en España, muchos de nosotros nos encontramos en un laberinto financiero sin mapa ni brújula. Y no porque no seamos capaces de aprender, sino porque no se nos enseña a navegar por este territorio en la escuela. ¿Recuerdas aquellos días en el colegio? Aprendiendo la tabla periódica, leyendo clásicos de literatura o intentando resolver complicadas ecuaciones matemáticas. Todas estas son habilidades muy valiosas y de hecho yo personalmente creo que es muy importante que aprendamos a hacer todo esto. Pero ¿alguna vez nos detuvimos a discutir sobre cómo crear un presupuesto, el poder del interés compuesto o cómo negociar una hipoteca? Es como si nos hubiesen enseñado a nadar en un océano, pero no a sobrevivir en un desierto. Y en este desierto financiero, muchos de nosotros vagamos sin rumbo fijo, aprendiendo a través del ensayo y error, cuando podríamos estar trazando caminos sólidos hacia nuestra prosperidad. Es un viaje que todos debemos hacer, pero la mayoría de nosotros estamos caminando a ciegas. Así que me siento increíblemente emocionado de estar aquí con vosotros hoy, ya que este es el primer episodio de este podcast. Estamos viviendo algo que podría ser canónico en mi historia personal, ya que estamos dando un salto hacia un nuevo proyecto. Un proyecto que combina dos de mis grandes pasiones, las finanzas y la comunicación. Pero para todos aquellos que todavía no me conozcáis, voy a presentarme. Mi nombre es Iván, aunque en redes podéis encontrarme como The FinTips. Nací y crecí en el mar Mediterráneo. Desde muy pequeño he practicado el deporte del remo, por lo que yo personalmente me siento muy ligado al mar, aunque desde hace 10 años ya estoy viviendo bastante lejos de él. Y aunque ahora me veáis hablando de finanzas, estudié ingeniería aeroespacial, pero resulta que al hacer las prácticas de la carrera me di cuenta de que mi sitio no estaba en la ingeniería, sino en las finanzas, la innovación y el emprendimiento, por lo que hice un máster en dirección de empresas y comencé a trabajar en los departamentos de innovación y posteriormente de capital riesgo de una multinacional española. Y más recientemente me he certificado como asesor financiero por una de las titulaciones que están validadas por la CNMV. Y esta es de forma muy resumida mi currículum para que podáis ver que sí que tengo cierta experiencia en el mundo de las finanzas. Y es que antes de empezar a comunicar sobre un tema, para mí era muy importante asegurarme de que tenía los conocimientos suficientes como para poder hablar de este tema con seguridad. Así que, como veis, actualmente me dedico a hablar sobre finanzas personales en redes sociales. Bueno, finanzas personales, inversión, un poquito de todo, pero todo relacionado con este tema. Seguramente muchos de vosotros me conocéis, pero es muy probable que muchísimos más de vosotros no. Así que estoy muy contento de poder hablar con vosotros en este nuevo formato, más largo, de poder explayarme y explicar en profundidad todos estos términos y conceptos financieros de los que estamos hablando ya en TikTok, en Instagram y en YouTube, y que siento que quizás en esas plataformas se me queda el contenido un poco corto, que no tengo la capacidad de profundizar. Y por eso mi objetivo en este podcast es compartir con vosotros no solamente los conocimientos que llevo acumulando estos 5 o 6 años, más todas las horas de estudio que llevo detrás, sino también poder presentaros a gente interesante que he conocido a lo largo de este camino y hacer como si fuera una pequeña ventanita para que también podáis vivir conmigo esta experiencia tan maravillosa y fascinante que estoy viviendo, que es la de poder dedicarme a crear contenido en redes sociales, que me parece una experiencia muy distinta a toda mi experiencia laboral anterior, probablemente es distinta a mucha de vuestra experiencia laboral y es un camino bastante bonito y que me gustaría compartir con vosotros. Para esto lo hago de muchas formas. Tengo un canal de YouTube, un canal de Instagram, un canal de TikTok. En TikTok somos ya más de 1 millón de personas. En Instagram somos más de 130.000 personas. En YouTube todavía somos una comunidad chiquitita de 30.000 personas, que la verdad es que estoy súper contento, la verdad, con todos los que habéis hecho el paso, ¿no?, de pasar de Instagram a YouTube. Y un poco mi idea es porque me he dado cuenta de que los contenidos largos pues ayudan más. Y entonces me gustaría comenzar un podcast como este, ¿vale? Ese es el objetivo, hacer contenidos más largos y que puedan ayudar más a más personas y también que me permitan a mí pasar un ratito más distendido con vosotros, que no sea tan diseñado como por ejemplo un vídeo de TikTok o un vídeo de YouTube y que eso, podamos pasar un rato divertido juntos y aprendiendo. Así que para todos aquellos que no queráis perderos nada, aparte de comentaros que podéis seguirme en redes sociales, pues en Instagram y en todos lados soy The FinTips, también tengo una newsletter donde mando todas las semanas una píldora de finanzas personales e inversión. Depende desde dónde me estés escuchando, desde dónde estés escuchando el podcast, podrás encontrarla en los comentarios o en la descripción de YouTube, o si no, pues directamente te vas a mi perfil de Instagram, The FinTips, y en la página donde tengo todos los enlaces la tienes.
Un día me gustaría hacer un podcast donde yo resuma toda mi experiencia en inversión, es decir, a qué edad comencé a interesarme por la inversión, cuáles fueron mis primeros pinitos, pero bueno, por daros así un pequeño avance, la inversión siempre me ha interesado desde que tengo 16 o 17 años, pero nunca había hecho nada más o menos en serio hasta que no llegué a la universidad, donde comencé a invertir de forma no seria en un concurso llamado RoboTrader, que es un concurso de bolsa organizado por la Universidad Politécnica de Madrid. En este concurso tuve la suerte de recibir un montón de charlas formativas de gente que ya se estaba dedicando a esto, y este concurso además trataba de programar un robot que invirtiera en bolsa de forma automática utilizando una de las estrategias que nos enseñaban en clase. Entonces la verdad es que tuve bastante suerte y fue una introducción súper interesante a la bolsa. Es cierto que faltaron un montón de productos, no hablamos de, por ejemplo, renta fija, no hablamos de planes de pensiones, solo hablamos de bolsa, ¿vale? Y de hecho yo el robot que hice lo que hacía era operar en Forex, que los que sepáis lo que es, al final es compraventa o intercambio de divisas, es un mercado bastante volátil. Lo que pasa es que yo para mi robot necesitaba un mercado volátil porque el periodo en el que se iba a elaborar los resultados de los ganadores del concurso iban a ser solamente 3 meses, entonces yo necesitaba algo con volatilidad. Al final mi robot no lo hizo demasiado bien, pero tampoco lo hizo demasiado mal. Quedé segundo en el ranking DarwinX, súper contento, tengo ahí una foto en el Palacio de la Bolsa. Y mi siguiente contacto con el invertir no llegaría hasta que no llegué a trabajar en Venture Capital, hasta que no me hice un curso que hice sobre valoración de empresas en el IEB o posteriormente hasta FinTips, ¿vale? Ahora en FinTips, una vez que ya di el salto y emprendí, tomé la decisión de que para mí era muy importante verificar que todo el contenido que estamos haciendo es correcto, ¿vale? Y además tener un tercero de confianza que valide los contenidos, y entonces me saqué un título, una certificación de asesor financiero por una de las entidades que están reguladas por la CNMV, que era muy importante para mí, y también es importante que lo sepáis porque a mí me parece muy importante que seamos conscientes de qué es lo que estamos escuchando, quién es la persona que nos está hablando y qué es lo que le hace saber lo que se supone que sabe, ¿vale? También os voy a ser sincero, yo soy súper consciente de que hay muchísima gente que sabe muchísimo más que yo, entonces mi objetivo con este podcast tampoco es convertirme en Juan Ramón Rayo, yo lo único que quiero es compartir lo que yo sé y mi experiencia y continuar aprendiendo y además aprender de vuestra mano, es decir, ir enseñándoos lo que yo vaya aprendiendo. Es cierto que mi punto de partida es relativamente medio alto, ¿vale? Porque al final tengo la certificación de asesor financiero, me estoy sacando ahora una certificación que se llama de comercializador de seguros nivel 2, ¿vale? Porque hay ciertos productos como el PIAS en los que quiero profundizar, porque he visto por ahí muchos análisis sobre, por ejemplo, rentabilidad del PIAS contra rentabilidad de planes de pensiones o contra rentabilidad de fondos, ¿no? Y entonces he visto que no se está poniendo en valor, por ejemplo, temas de tributación o temas de rentabilidad, porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, según el estudio de Pablo Fernández, que analizaba la rentabilidad de los fondos de pensiones durante los últimos, creo que eran 30 años, la conclusión a la que llegaba era de que la rentabilidad media de los fondos de pensiones españoles era de 1,86% anual. Eso es una burrada, es decir, ni siquiera batían a la inflación, ¿vale? Entonces, aunque el plan de pensiones tenga ventajas fiscales a la hora de que cuando nosotros metemos dinero desgrava, hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, una muy baja rentabilidad, ¿vale? Que ni siquiera vence a la inflación. Y luego además que a la hora de rescatarlo vamos a tributar por la renta del trabajo. Es decir, vamos a pagar un montón de impuestos. Imaginaos ir a rescatar un plan de pensiones de $500,000 de euros y que te des cuenta de que vas a pagar prácticamente la mitad de todo el dinero que tienes en el plan de pensiones en impuestos. O sea, es una salvajada. Entonces, una vez que haya analizado todos los productos que hay en el mercado, no creo, y de hecho de esto va a ir la segunda parte del podcast, no creo que haya un producto perfecto, ¿vale? Un producto que valga para todo el mundo, pero sí me gustaría dar una imagen un poquito más realista y un poquito con menos sesgos, es decir, que no seamos de un equipo de fútbol, porque esto de decir las inversiones con dividendos son las mejores, o las inversiones con no sé qué son las mejores, no tiene sentido. O sea, eso en el fútbol puede funcionar, pero en el mundo de las inversiones, nosotros como inversores, nuestro objetivo es conseguir rentabilidad, conseguir seguridad, conseguir liquidez, conseguir una serie de propiedades con nuestro dinero y no defender un tipo de inversión porque sea de nuestro equipo de fútbol. No tiene ningún sentido. Y ya que hemos empezado a hablar de esto,
Para todo aquel oyente que nunca haya invertido, ¿vale? Que me imagino que seréis más de uno, no os preocupéis, porque en este podcast vamos a ir de cero patatero, ¿vale? En el podcast de hoy voy a meterme un poquito en el tema de los productos, porque me lo habéis pedido por Instagram. Ya sabéis que en Instagram voy a ir haciendo encuestas y podéis participar en diseñar los contenidos o en darme cosas. Por ejemplo, haré preguntas y luego las leeré aquí en el podcast en alto, ¿vale? Va a estar bastante guay. Pero el contenido de hoy, que lo ha elegido la comunidad, es la de el producto perfecto, ¿vale? Lo habéis elegido en Instagram, como ya os he comentado. Pero antes de meternos en el producto perfecto, porque ya nos ha venido perfecto que hemos enlazado hasta aquí, voy a hacer una breve reflexión de por qué deberíamos invertir. Y es que hay dos motivos principales por los que una persona debería plantearse invertir. El primer motivo es la inflación. La inflación es el ritmo al que suben los precios de los bienes y servicios con el tiempo. En términos de inversión, es súper importante tener en cuenta la inflación porque erosiona el poder adquisitivo de los rendimientos de nuestra inversión, ¿vale? O sea, al final, si nosotros con una inversión hemos ganado, imaginaos, invertimos 1.000 euros y ganamos 100 euros, un 10% de rentabilidad, que ya os digo que no es normal. Si la inflación durante el periodo de la inversión hubiera sido también del 10%, realmente nuestro poder adquisitivo quedaría siendo el mismo al final del periodo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, con 100 euros puedo comprarme 100 cafés porque cada café vale 1 euro y al final del periodo los cafés valen 1,10 €, con esos 110 euros continúo pudiendo comprar 100 cafés. Y nosotros siempre tenemos que trabajar en poder adquisitivo. Eso es lo más importante. El dinero en sí mismo es una herramienta que tiene muchos usos, pero lo más importante para nosotros es su capacidad, pues, de guardar valor y de tener la capacidad de poder adquirir otros activos. Es decir, que puede utilizarse como medio de pago. Y el segundo motivo que tenemos que ver es el tema de la jubilación, ya que aunque ahora mismo muchas de las personas mayores, muchos de nuestras personas de la tercera edad sí que tienen una jubilación que les permite, bueno, más o menos, depende del caso, les permite llegar a final de mes, es posible que muchas de las personas de mi generación, ¿vale? Muchos de los que tenéis ahora mismo menos de 30 años, cuando lleguéis a la jubilación, yo no creo que vaya a desaparecer la jubilación, pero lo que creo es que no va a ser suficiente como para vivir en el día a día. A lo mejor en lugar de ser 1.400 euros, son 300 euros. Es decir, va a ser un complemento, pero nosotros vamos a necesitar llegar a esa edad con suficiente patrimonio como para poder vivir, porque además en esta edad es cuanto más dinero vamos a gastar. Tened en cuenta que desde que nosotros nos jubilemos hasta que fallezcamos, tenemos dos periodos, ¿vale? Está la jubilación activa y la jubilación pasiva. La jubilación activa es cuando nosotros es como la segunda juventud, ¿vale? Una segunda adolescencia. Es decir, desde el día, imaginaos que os toca la lotería con 30 años, pues desde que tienes 30 años hasta los 75, 80, que sucede un evento canónico, ¿vale? Algo en tu vida que te hace que pases a ser una persona dependiente. Y esto le pasa a muchísimas personas. Yo espero que jamás os pase a ninguno de vosotros ni a mí, pero esto le pasa a muchísima gente. Y cuando nosotros somos dependientes, es el periodo más caro de nuestra vida, porque pensad que de repente vamos a necesitar una de tres opciones: o que un familiar nuestro dedique muchísimo tiempo a ayudarnos, o que contraten a una persona que venga a nuestra casa a ayudarnos, o que nos manden a una residencia. Y en los tres casos es algo caro. En uno es caro por tiempo y en los otros dos es caro por dinero, o incluso tiene un coste emocional brutal, porque al final estar en una residencia, o sea, alejarte de tu casa, pues puede ser complicado. ¿Y cómo vamos a defendernos de estos dos efectos? Que al final es que necesito patrimonio al final de mi vida y encima acabamos de hacernos conscientes, ¿no?, que la inflación lo que hace es reducir el poder adquisitivo de mi patrimonio. Entonces, imaginaos que yo ahorro ahora mismo, hago el cálculo y digo, necesito para jubilarme 200.000 euros. Y los ahorro ahora, y cuando me hago consciente de repente de que si los ahorro ahora, dentro de 30 o 40 años van a valer la mitad, resulta que en lugar de 200.000 necesito ahorrar 400.000 por culpa de la inflación. Entonces, ¿cómo combatimos esto? Esto lo combatimos a través de la inversión. Y entonces aquí llega la siguiente pregunta que tenemos que hacernos, y es: ¿en qué tengo que invertir? ¿Cuál es la inversión correcta? ¿Cómo distribuyo mi patrimonio entre las diferentes inversiones? Y aquí, amigos, esta es la pregunta del millón, ¿vale? Todo el mundo se pregunta esto. De hecho, los asesores financieros, los que lo hacen bien, en principio se dedican a esto, a evaluar dónde cada persona tiene que meter su dinero. Y la respuesta parece muy fácil, ¿no? En lo que más rentabilidad me dé, en lo que mejor combate contra la inflación. Pero entonces aparece en escenario un concepto, que este es un concepto antiguo que yo en este podcast voy a intentar rebatir un poquito, ¿vale? Que es el binomio riesgo-rentabilidad. El binomio riesgo-rentabilidad es un concepto fundamental en el mundo de las finanzas y que señala que existe una relación directa entre el riesgo que asumimos al invertir en un producto y el rendimiento que esperamos obtener de este producto.
Vale, para hacerlo sencillo, significa que cuanto más es el riesgo que estoy dispuesto a asumir, potencialmente mayor podría ser mi rendimiento. Por ejemplo, las inversiones en acciones de empresas emergentes, como por ejemplo startups, pueden tener el potencial de altos rendimientos, pero también vienen con un alto grado de riesgo, que incluye la posibilidad de perder todo el capital invertido. Mucho cuidado, porque no estamos hablando de meter 1.000 euretes que nos han sobrado este año, estamos hablando de meter toda tu jubilación, 100.000 euros, 150.000 euros, o sea, una pasta. En contraste, las inversiones más seguras como los bonos del gobierno tienen un riesgo más bajo, pero también ofrecen rendimientos potencialmente más bajos. Entender este binomio es clave para que desarrollemos una estrategia de inversión equilibrada y que esté alineada con nuestros objetivos, pero yo ahora os lo voy a actualizar. Y es que desde mi punto de vista, este binomio se ha quedado ciego, se ha quedado desactualizado, porque tenemos que meterle más componentes. Nosotros en una inversión no solo tenemos la rentabilidad y el riesgo, porque si no, ¿cómo podríamos diferenciar entre, por ejemplo, invertir en una acción de dividendo y en una acción normal que las dos tengan el mismo riesgo y una rentabilidad similar? Pues hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, cambia la tributación, cambia la liquidez, cambia el interés compuesto, cambia la dedicación que necesito darle. Y sin querer hacerlo, ya os he hecho un poquito de spoiler, estos son los parámetros que yo considero que tenemos que evaluar cuando busquemos una inversión. Hay más parámetros, obviamente, ¿vale? Como por ejemplo su sensibilidad a los tipos de interés, etc. Pero estos son parámetros, una lista cortita de parámetros que para cualquier persona podría ayudarnos a identificar dónde queremos meter nuestro dinero. Yo he actualizado la lista desde 2 parámetros hasta 7 parámetros, ¿vale? El primero de ellos, obviamente, es la rentabilidad. El retorno que se obtiene durante la inversión, ¿vale? Este lo conocemos todos. Es si invierto 1.000 euros en un bono que paga 5% de interés anual, pues mi rentabilidad es de 50 euros al año, 5%, ¿vale? Luego está el riesgo, que es la posibilidad de que el retorno de una inversión sea distinto de lo esperado. En términos de inversión, este riesgo implica la posibilidad de perder parte o todo el capital invertido, ¿vale? Todo el mundo con las orejas arriba. Podemos perderlo todo, depende de dónde lo metamos. Normalmente, a mayor potencial de rentabilidad, mayor es el riesgo. Si invertimos en acciones de una startup, por ejemplo, existe un alto riesgo. La empresa podría tener un increíble éxito y podríamos obtener un montón de rendimiento, pero también existe la posibilidad de que la empresa no logre sus objetivos y tu inversión se pierda por completo. El tercer parámetro para mí sería la liquidez, que se refiere a cómo de rápido podemos convertir esta inversión en efectivo sin pérdida de valor. Y esto es muy importante, lo voy a repetir, sin perder valor. Por ejemplo, las acciones en el mercado de valores son consideradas activos muy líquidos, porque se pueden vender muy rápidamente, es un solo clic, mientras que una propiedad inmobiliaria, una casa, es considerada mucho menos líquida, porque puede llevar meses venderla, y si queremos hacerlo de forma rápida, es probable que nos encontremos con el problema de que tenemos que hacer grandes rebajas, de que vamos a perder mucho patrimonio. El cuarto sería la fiscalidad y las comisiones. Lo he juntado porque son dos cosas, que una es la fiscalidad, son las comisiones que nos pone el Estado, y las comisiones son las comisiones que nos pone el broker o la fiscalidad que nos pone el broker, ¿vale? Al final son agentes externos que ponen comisiones y que nos obligan a pagar por utilizar sus servicios. Entonces, este tratamiento tributario de tus inversiones, estas comisiones, impactan directamente sobre la rentabilidad. Y lo he separado de la rentabilidad porque es importante que nosotros seamos conscientes de que en función de en qué tipo de instrumento estemos invirtiendo, algunos tienen cosas buenas, cosas neutras o cosas malas de cara a la fiscalidad y a las comisiones. Os pongo un ejemplo. Los planes de pensiones tienen ventajas en el corto plazo porque desgravan, pero tienen inconvenientes en el largo plazo porque tributan por la renta del trabajo. Entonces tenemos que analizar si nos interesa o no. O por ejemplo, los fondos de inversión tienen ventajas a la hora de transferir pasta entre un fondo de inversión y otro. Esto en un ETF o en una acción no lo tenemos, ¿vale? Ahí tendríamos más problema. Estoy hablando del caso de España, porque en el caso de México, Estonia, Malta, Portugal va cambiando, ¿vale? En cada país es diferente. El quinto sería el interés compuesto. Este es el interés que se calcula sobre el capital inicial. Incluye todo el interés que ya se ha sumado y básicamente, o sea, para explicarlo de forma de andar por casa, es siempre que nosotros reinvirtamos los beneficios en la propia inversión, se va a generar. Entonces hay algunas inversiones que tienen interés compuesto y otras que no. Os pongo un ejemplo. Si yo tengo una acción que genera dividendos, esa acción, por un lado, revaloriza su precio, ¿vale? Cuando sube de precio sí tiene interés compuesto, porque yo para recibir el beneficio tendría que sacar el proporcional de la revalorización de la acción, ¿vale?
Pero sin embargo, cuando emite el dividendo, cuando a mí me paga el dividendo, ese dividendo no tiene interés compuesto. Porque yo, para que eso se genere interés compuesto, tendría que reinvertir el beneficio. ¿Lo entendemos? Pasa lo mismo, por ejemplo, con un inmueble. Si yo el inmueble lo pongo en alquiler, la revalorización del precio del inmueble sí tiene interés compuesto, porque este año vale 100, el año que viene sube un 10%, vale 110, y el año siguiente sube un 10%, vale 121. Ha subido, este año sube de 10, el año que viene sube 11, ¿vale? Sin embargo, los alquileres que nos pagan la gente que está viviendo en mi piso no tiene interés compuesto, yo tendría que reinvertirlo. Es decir, tendría que tomar yo una acción, ¿vale? Me refiero a eso, a si tengo que tomar una acción yo o automáticamente el activo toma la acción. El sexto elemento para mí sería la dedicación, es decir, si es una inversión activa o pasiva. Y no estoy hablando de balances de cuentas activo-pasivo, ni de estrategias de fondos activos pasivos, indexados, etc. Estamos hablando de la cantidad de tiempo que necesitamos dedicar para gestionar nuestra inversión. Por ejemplo, el trading es una profesión, por lo que requiere que dediquemos X horas, 4 horas todos los días. Por lo tanto, es activo no, activísimo. Sin embargo, un fondo de inversión que invierte por nosotros, que nos cobra comisiones, sería algo pasivo, ¿vale? Porque nosotros no estamos haciendo nada. Ya sea que el fondo lo hace con un equipo o que está indexado o lo que sea, ¿vale? Estamos hablando de la cantidad de esfuerzo que dedico yo como persona. Y finalmente, formación, ¿vale? El número 7 sería la formación, la complejidad intelectual. En el contexto de las inversiones, podemos referirnos a el nivel de conocimiento y comprensión que tenemos que tener para poder gestionar la inversión, ¿vale? Algunas inversiones, como por ejemplo una cuenta de ahorro, un depósito, una cuenta corriente, son muy sencillas y no tienen complejidad a nivel formación, ¿vale? Pero sin embargo, otras opciones, como por ejemplo otras inversiones, como por ejemplo las opciones, los futuros, pueden ser súper complejos y requieren tener muchísimo conocimiento y experiencia para poder manejarlas con eficiencia y con eficacia, ¿vale? O también, por ejemplo, los CFDs, productos apalancados. Y por lo tanto, ahora os voy a hacer una pregunta yo a vosotros, ¿vale? Quiero que lo respondas en casa. Si yo tuviera dos montones de dinero, ¿vale? Tengo 100.000 y 100.000 euros, dos montones de 100.000. Los primeros 100.000 los voy a dedicar a una compra que voy a hacer dentro de un año. Ese dinero lo necesito dentro de un año. Y los segundos los quiero dedicar a mi jubilación. ¿Dónde me recomendarías tú, oyente, audiencia, meter los primeros 100.000? Pues por ejemplo, vamos a dar opciones, ¿no? Si yo quiero meterlos en bolsa, que es algo rentable, con riesgo y con mucha liquidez, podría ser una opción, ¿no? Pero sin embargo, no sé si vosotros lo meteríais en bolsa, pero quizás si lo necesito dentro de un año, podríamos tener el problema de que la bolsa dentro de un año haya bajado simplemente por la volatilidad que tiene la bolsa y entonces yo haya perdido dinero y no me pueda comprar ese coche o ese elemento que me iba a comprar con esos 100.000 euros, que madre mía, vaya pedazo de coche me iba a comprar, ¿no? Con 100.000. Pero sin embargo, una cuenta remunerada o una letra del tesoro o algún producto que me bloquee la liquidez durante un año, porque yo no necesito esa liquidez durante este año, hasta que no haga la compra, y que me dé seguridad a cambio de rentabilidad, sí que podría estar bien. Entonces vemos que podemos jugar con la rentabilidad, el riesgo y la liquidez para generar como productos que sean más eficientes para lo que yo busco. Por ejemplo, los segundos 100.000 euros que los voy a meter para algo para la jubilación, ahí sí que podríamos estar hablando de bolsa, porque ahí la volatilidad que hay entre ahora y dentro de 30 años a mí me da igual. Sí que es verdad que yo no necesito la liquidez que me da la bolsa, por lo que a lo mejor me podría plantear comprar una casa, ¿no? Y entonces no tengo la liquidez, pero de aquí a 30 años tengo tiempo de sobra para venderlo. Sin embargo, para ese coche que me voy a comprar la casa entre ahora y dentro de un año no tiene sentido, porque entre que hago una cosa y otra y encima problema de liquidez, al final tengo un problema con el coche. O sea, nos pasa un problema distinto. Con la bolsa teníamos un problema de riesgo y con la casa tenemos un problema de liquidez, ¿vale? Cuando vamos a comprarnos el coche. O ya por último, imaginaos que estoy jubilado y tengo 100.000 y os digo, ¿dónde lo meto? Y vosotros podríais plantearos varias cosas. Podríais plantearos, por ejemplo, ¿por qué no haces una inversión en dividendos o en algo que te vaya generando un bono mensual o como una especie de salario cada X tiempo que te ayude a proteger el patrimonio que tienes ahí, ¿vale? El dinero que has ahorrado, pero sin embargo que te ayude también a no necesitar consumirlo para vivir el tiempo que te quede. Por ejemplo, esto es un caso muy típico en gente que gana la lotería. Nosotros, cuando ganamos la lotería, imaginaos que ganamos 2 millones de euros. No nos interesa gastarnos el dinero que hemos ganado. Nos interesaría quizás, a lo mejor, pues te puedes dar un capricho pequeño, pero intentar el máximo posible de esos 2 millones, meterlos, estoy hablando de 2 millones después de impuestos, ¿vale? Son antes de impuestos, pero ya sabéis que es 1 millón.
meterlos en algún sitio donde estén generando, imaginaos, lo metemos en algo más o menos seguro, que me esté generando un 4 o 5% anual, ¿vale? Así como es un número que lanzaba al aire, pero ya sabéis que la rentabilidad depende de un montón de cosas, ¿vale? Lo meto en algo que me genere un 4 o 5% anual, y con un 4% anual estaríamos hablando de estar ganando 80.000 euros todos los años de salario, que no está nada mal. Y dices, joder, Fintips, si es que si he ganado la lotería me quiero comprar un Lambo. Ya bueno, pero es que a lo mejor con 2 millones de euros, si quieres dejar el trabajo, no te da para comprarte un Lambo. Así que, a modo de resumen de cuáles son las cosas que yo evaluaría si fuera a evaluar una inversión, o que yo evalúo cuando voy a evaluar una inversión, estamos hablando de riesgo, rentabilidad, liquidez, fiscalidad y comisiones, interés compuesto, la dedicación, ¿vale? Si es activo o pasivo, y la formación necesaria para poder hacer que esa inversión funcione y no estar haciendo el pardillo. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Conoces algún producto que sea rentable, seguro, súper líquido, que tenga una fiscalidad brutal, es decir, que no me estén cobrando comisiones ni impuestos, que tenga interés compuesto automáticamente, que sea nada de dedicación, es decir, 100% pasivo, y encima que la formación necesaria sea cero, es decir, que sea súper sencillo? Pues yo personalmente no, ¿vale? Y de hecho, si alguno de vosotros lo conoce, por favor, me lo mandáis al MD por Instagram, que es una cosa, ese unicornio que llevo buscando muchos años y que creo que jamás voy a encontrar. Y de hecho, tampoco os animo a que lo busquéis porque es una cosa que no existe, o yo creo que no existe. Y generalmente, si alguien nos ofrece un producto de este tipo, es posible que esconda otras intenciones, o que sea una estafa, o que hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Si el producto es demasiado bonito, la pregunta es ¿por qué el mercado no lo ha rellenado? ¿Por qué este producto ha llegado hasta mí? ¿Sabéis a qué me refiero? Entonces, mucho cuidado si os ofrecen productos de este tipo, ¿vale? Que parezcan perfectos. Así que, por lo tanto, no existe un producto perfecto, o al menos yo nunca lo he encontrado, pero lo que sí que podemos hacer es planificaciones personalizadas según nuestro momento vital, nuestro país, nuestros planes de futuro y nuestra vida en general, ¿vale? Planificaciones que sean para nosotros, porque no es lo mismo planificar a una persona que está con su primer trabajo, una persona que se está comprando una casa, o una persona que está a punto de jubilarse, o que tiene hijos, o cualquier cosa. Cada situación es completamente diferente, ¿vale? O por ejemplo, una persona que vive en un entorno de alta inflación, ¿vale? En Argentina. Pues la planificación que tiene que hacer esta persona es muy distinta a la planificación que tiene que hacer una persona que vive en España, donde la inflación, bueno, este último año, 2 años ha subido, pero es una planificación completamente distinta. Y ahora lo que quiero que hagáis es que vamos a jugar a un Yo Nunca todos juntos, ¿vale? Es muy rapidito, luego al final os voy a poner como unas conclusiones o deberes para este podcast, ¿vale? Para que hagamos de cara al siguiente podcast, y bueno, yo creo que va a ser divertido, ¿vale? Y también que vayáis, muy importante, antes de hacer el Yo Nunca, id cuando podáis, bueno, al terminar de escuchar el podcast, a mi Instagram, por favor, y me decís qué opináis de esto. Quería haberlo hecho con cara, ¿vale? Quería haberlo hecho en Twitch, haberme grabado y todo eso. Lo que pasa es que esta es creo que es la 4ª vez que grabo el primer episodio, y me he dado cuenta de que tengo que practicar más, ¿vale? Iré mejorando el directo, pero bueno, vamos poco a poco. Así que vamos con ello. Venga, vamos a explicar primero cómo se juega Yo Nunca. Yo voy a decir una frase, por ejemplo, yo nunca he bebido agua. Y todos los que hayáis bebido agua tenéis el compromiso de darle like a este podcast y compartirlo con alguien, ¿vale? Entonces voy a hacer 10 preguntas, y el que llegue al final del podcast, o sea, al final de las 10 preguntas sin haber hecho nada, pues que me lo ponga por MD en Instagram, porque vamos, me parece increíble. De hecho, yo creo que la mitad de estas yo sí que las he hecho. Y fíjate que soy una persona bastante consciente con mis finanzas y todo esto, o sea que flipad. Venga, empezamos. Yo nunca he comprado acciones de una empresa sin saber nada sobre ella. Bueno, cualquiera que haya comprado acciones, cuando empezamos a comprar acciones, yo, de hecho, las primeras que compré, sinceramente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo prácticamente, porque al final te sueltan ahí en el broker, tú crees que eres Warren Buffett y luego con el tiempo te das cuenta de que no. Yo nunca he gastado más de lo que ganaba solo para impresionar a alguien. Bueno, esta es muy típica y se ve mucho en los reservados de las discotecas, así que ojo con esto, ¿eh? Yo nunca he invertido en una criptomoneda solo porque alguien famoso lo hizo. Madre mía, estas preguntas, para que las sepáis, las he generado con ChatGPT, así que si veis que mete mierda contra alguien, yo me desentiendo. Esto no soy yo, esto es ChatGPT que se ha vuelto loco. Yo nunca he pagado una multa por no pagar a tiempo mis impuestos. Yo creo que mucha gente lo ha hecho, sobre todo IRPFs, alguna multa de tráfico sin pagar.
Yo nunca he comprado algo en oferta solo porque estaba en oferta, sin necesitarlo realmente. Madre mía, de hecho, hoy que estoy grabando esto de nuevo el 12 de julio, hoy con Amazon que está haciendo una especie de promoción o algo así, estoy seguro de que muchísimos de vosotros tenéis que levantar la mano, ¿eh? Yo nunca he utilizado una aplicación para gestionar mis gastos y luego la he abandonado después de una semana. Esta es muy típica también, ¿eh? Yo por eso hay mucha gente que le gusta más aplicaciones para meter los gastos uno a uno, para hacerse consciente, eso está guay como ejercicio, pero yo creo que a largo plazo es mejor una automática, aunque pueda ver tus gastos de tus bancos, es importante hacerlo de una forma que tenga sentido, ¿vale? Algunas aplicaciones de banco sí que te dan esta ventaja, pero hay otras que no, entonces si la vuestra no, pues es importante que gestionemos los gastos con alguna aplicación, ¿eh? Yo nunca he tomado un préstamo sin leer completamente los términos y condiciones. A ver, esa gente que ha comprado un coche, o que, sobre todo los iPhones, que no... Mucha gente... hay una historia buenísima con el tema de los iPhones, con lo de la financiación está al 0%, un día os la cuento, vais a flipar, ¿eh? Pero claro, mucha gente se pregunta, ¿cómo ganan dinero? De verdad, vais a flipar. Yo nunca he comprado un producto financiero solo porque tenía un nombre llamativo. ¿Vale? Está todos los que compréis criptomonedas, mano arriba. Bueno, mano arriba y ya sabéis, compartido el podcast. Yo nunca he invertido en un negocio sin investigar a fondo su viabilidad. Bueno, está muchísimo. O sea, de hecho yo cuando empecé a invertir, este era yo. Luego me hacía unos análisis ahí que yo me pensaba que entendía. Recuerdo haber hecho un análisis en el máster de valoración de empresas que hice en el IEB. Que hicimos un análisis precioso de Celnex, prepandemia además, o sea, justo 6 meses antes de la pandemia aproximadamente, nos quedó brutal, la verdad, y una vez que hice ese análisis, además con gente con gente que sabía muchísimo, mis compañeros del grupo sabían muchísimo, de hecho, un abrazo a todos mis compañeros de ese grupo que estuvimos ahí analizando la compañía, ahí trabajando tantas tardes. Pues la verdad es que después de hacer ese análisis te das cuenta de que todo lo que has hecho previo a eso, o sea, es bullshit, no tiene mucho sentido, o sea, te crees que sabes pero realmente no sabes tanto. Y finalmente, yo nunca he ignorado una factura pensando que desaparecerá por sí sola. Venga, todo el mundo mano arriba a compartir el podcast. Y bueno, ya sabéis, vais a tener píldoras de finanzas personales si os suscribís a la newsletter, que la tenéis en mi Instagram, o si estáis de alguna plataforma de estas que sí que permiten acceder a comentarios y tal, os la intentaré dejar por ahí, ¿vale? Para que sea accesible. Os voy a dejar también una encuesta para que podáis decir qué tipo de intereses tenéis. Por ejemplo, prefiero que me envíes más información relevante sobre inversiones o lo que sea, y así que podáis entre todos votar cuál es el contenido que voy a pasar a través de la newsletter. También en la newsletter intentaré avisaros cuando suba nuevo vídeo a YouTube, o sea, los vídeos largos, ¿vale? Vídeo a YouTube y los podcasts, que creo que es la parte más interesante del contenido que estoy generando ahora mismo. Y para despedirme, le he pedido a ChatGPT, que además lo tengo aquí de becario, tengo a ChatGPT 4, le he pedido: inventa una despedida para el podcast, ¿vale? O sea, yo estoy muy loco con el tema del prompt engineering, me flipa, o sea, me parece súper guay. Y la verdad es que hace cosas muy interesantes, pero ahora ha hecho una que me ha hecho gracia, y así que vamos a despedir el podcast de esta forma. Venga, vamos a leer lo que ha dicho ChatGPT para vosotros. Bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio de Un Latte con FinTips. Recuerda, las finanzas son como el mar que tanto amo, a veces sereno, a veces tempestuoso, pero siempre lleno de posibilidades. Sigue remando, sigue aprendiendo y sigue tomando decisiones informadas. Espero que hayas disfrutado del tiempo que hemos compartido hoy y te invito a unirte a mí la próxima vez para más consejos y conversaciones sobre cómo manejar mejor tu dinero. Hasta entonces, soy Iván de FinTips diciendo adiós y deseándote vientos favorables en tu viaje financiero. Nos vemos en los próximos episodios. ¡Chao!